Buenos días, ¿cómo están? Espero que la pandemia los esté tratando bien a ustedes y a sus familias, todos sanitos, con el cubreboca puesto. La idea de este video es un poco hacer un repaso de lo que vimos hasta acá y poder así arrancar la segunda parte del año. Ustedes habrán escuchado que, bueno, esto va a seguir un tiempo más, por lo menos nosotros acá. En algunos lugares ya están volviendo las clases, eh, pero nosotros no. Así que vamos a arrancar esta parte del año. Ustedes ahí tienen un resumen, un cuadro de los distintos trabajos que estuvimos haciendo ahora. Y lo que yo voy a hacer es que ustedes lo traten de ver de forma integral, ¿sí? Fíjense que ahí se podría decir tres títulos en verde: El mundo, América, Argentina. Y que si ustedes miran horizontalmente hay una serie de hechos, principalmente hay muchos más a nivel mundial y menos en la parte de América y en Argentina, pero que están todos relacionados. Nosotros arrancamos viendo la etapa del imperialismo. Yo les había hecho una pregunta a ustedes donde les cuestionaba si imperialismo siempre hubo o recién ahora. Siempre hubo imperialismo, desde la época de Grecia y Roma, hace miles de años, pero en la etapa que estamos viendo nosotros, fines del siglo XIX, principios del XX, es donde se empieza a usar la palabra imperialismo para poder denominar a ese control que tienen ciertos países sobre otros. Nosotros vimos que este imperialismo va a ejercer un trato colonial sobre ciertos lugares. El ejemplo que nosotros estudiamos era el reparto de África, que ustedes lo ven, donde Europa va por el último territorio que ya no podía, que había dejado sin dominar, y se lo reparte como si fuera una pizza el sábado a la noche. Una porción para vos, dos para mí, a vos te tocó con aceituna. Entonces, ahí nosotros vemos cómo lo que hicieron en América, como América se independizó durante el siglo XIX, ellos necesitaban, justamente por un tema de expansión económica y del capitalismo, avanzar sobre otros territorios. Y el problema que tiene este tipo de geopolítica, como así se la llama, es que el mundo es finito. El mundo no es infinito donde uno va a poder expandirse eternamente. Entonces siempre estamos dando vuelta alrededor de los mismos países, los mismos territorios, pero de distintas formas, ¿sí? Entonces, la época del imperialismo, que va a ser fines de 1800, principios de 1900, va a ir generando una tensión. Ustedes fíjense que yo ahí puse lo de paz armada. ¿Por qué paz armada? Porque los países que van a ir creciendo a la par de Inglaterra, que era la primera potencia mundial, como Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, van a empezar a entender que no hay territorios para todos. Entonces se va a generar una tensión donde todos empiezan a acumular armas, empieza la tecnología a volcarse hacia lo bélico. Esa tecnología de la revolución industrial se pasa a la parte bélica para generar armamentos, y lentamente, ¿sí?, empiezan los roces entre países. Ustedes imagínense una habitación con 10 personas, uno solo tiene el revólver. Listo, los otros 9 no van a hacer nada. Pero imagínense que pasan los días y hay 2 con revólver, 3 con revólver, y para cuando pasó una semana, las 10 personas adentro encerradas en una habitación tienen un arma. Cualquier roce, cualquier tensión va a desembocar en violencia, y eso va a ser la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a ser el paso final de una tensión que durante 40 años aproximadamente se fue acumulando en el mundo, y que va a tener característica que va a ser el primer enfrentamiento a nivel global. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de los países, o por lo menos los países más fuertes del mundo, van a intervenir de forma directa o indirecta en la guerra, ¿sí? Nadie va a quedar ajeno a lo que pasaba. No era como las guerras de antes, que eran en Europa o en Asia, en distintos lugares, y el resto del mundo miraba. Esta guerra va a ser la primera donde va a intervenir todo el mundo. Y aparte va a ser la primera aparición a nivel mundial de Estados Unidos. Estados Unidos, fíjense que está en la línea del medio, había tenido un gran crecimiento económico, un gran crecimiento a nivel político, había terminado de conquistar sus últimos territorios, pero nunca había salido
de su continente, de su territorio, para participar en algún conflicto. Tal vez la única intervención que había tenido era en Centroamérica, que está ahí al lado, en México, en los países del Caribe, donde ahí ejercía el colonialismo y donde el ejemplo del imperialismo en América era Estados Unidos. Lo que hacían los países de Europa en África, Estados Unidos lo hacían algunos países de Centroamérica. Por ejemplo, Puerto Rico, Cuba, ¿sí? Ahí nosotros tenemos dos ejemplos donde intervenía de forma militar y económica sobre otras potencias o sobre otros países. Pero hasta la Primera Guerra no había participado Estados Unidos a un conflicto así global, ¿sí? Una de las cosas que va a generar la Primera Guerra es la Revolución Rusa. ¿Y por qué es importante esto? Porque la Revolución Rusa, basada en los lineamientos de Karl Marx, llevada adelante por Lenin, va a llevar en su semilla lo que es una crítica al modelo capitalista. Hasta ese momento el capitalismo funcionaba, generaba riqueza, dinero, etc. Pero la Revolución Rusa va a demostrar que se puede ir por otro camino. No estoy diciendo que es bueno o malo, estoy diciendo que es una alternativa. Lo que era el tema de lo cooperativo, el tema de que el Estado sea fuerte para controlar la economía en nombre del pueblo, donde no hay propiedad privada. Entonces va a ser interesante que a partir de una guerra generada por el capitalismo que se expandía, en Rusia van a nacer el comunismo como ideología política. Rusia se va de la guerra, arranca un camino nuevo, 1917 se toma como el punto de partida de la Revolución Rusa, y durante 70, 80 años Rusia va a seguir el camino del comunismo. La Primera Guerra termina en 1919 con lo que va a ser los tratados de paz de Versalles, ¿sí? Esos tratados de paz lo que van a llevar adelante es una negociación entre Alemania, principalmente, que pierde, y los países que ganaron. Y una de las principales características de este tratado es que va a ser causa de la Segunda Guerra Mundial. Una de las causas. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Versalles, Alemania, que es el que pierde, va a tener que pagar y devolver todo lo gastado a los países que ganaron la guerra. Y esto va a generar un germen nacionalista y de odio dentro de Alemania, que después lo vamos a ver, que va a dar origen a Hitler y al nazismo. Entonces, la paz de la Primera Guerra va a estar entre una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vimos que a nivel americano, ahí yo les puse Estados Unidos, cómo empieza a ejercer sobre el continente, el imperialismo. Ustedes hicieron una pregunta que lo que era la ley del garrote o la doctrina Roosevelt. Ley del garrote, por la fuerza, poder obtener intereses para Estados Unidos. Y la doctrina Monroe, perdón, no Roosevelt, Monroe, lo que habla es de Estados Unidos es el defensor de América. Sin que nadie se lo haya pedido, ellos se plantan como defensor de América y dicen, ante cualquier inconveniente, nosotros nos hacemos cargo de lo que pasa en América. Como anticipando de que ellos iban a intervenir en cualquier conflicto que no les sirviera a Estados Unidos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a partir de ahí es que Estados Unidos empieza a hacer lo mismo pero en el resto del mundo. Hasta el día de hoy, llevando democracia a países donde ellos supuestamente ven que no la hay, o interviniendo en conflictos donde lo llamaron. O sea, eso que hacían a principios de siglo en América lo van a llevar a todo el mundo hasta el día de hoy. Y por último vamos a ver la Argentina. Fíjense que es la parte de abajo del gráfico, donde yo les puse cómo era la Argentina en ese momento. La Argentina era un gobierno, estaba gobernado por una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Una oligarquía es un gobierno de pocos personas, de pocos integrantes, que gobiernan para ellos mismos sin tener en cuenta al resto, ¿sí? Entonces, era un gobierno y una sociedad tradicional y conservadora, ¿sí? Lentamente se iba modernizando el mundo, pero en la Argentina todavía seguíamos con valores del siglo anterior. El tema del fraude era muy importante porque esa oligarquía, ese gobierno en manos de pocos, se aseguraba con el fraude que ganaban siempre los mismos. Por ejemplo, el voto cantado, donde a uno lo amenazaban, llevaban gente para que votara,
En algunos lugares directamente no se votaba y se arreglaba entre las personas poderosas del lugar quién iba a gobernar, un intendente, un gobernador, ¿sí? Económicamente la base de la Argentina es agroexportadora. Lo único, cuando ya el mundo estaba a pleno en la revolución industrial, que por eso se da la Primera Guerra, Argentina todavía seguía dependiendo de las materias primas. Ganado, vacuno, o lana, o granos, seguíamos dependiendo mucho del campo y lo que se vendiera, porque ahí está el problema. Si a nosotros no nos compraban, no ingresaba dinero, dependíamos de que nos compraran. Y por último, la inmigración. A principios del siglo se da la gran corriente inmigratoria, donde llegan gente de toda Europa y de todo el mundo, pero Europa principalmente, a la Argentina, y lo que va a hacer es cambiar un poco la formación de la sociedad, ¿sí? Esos inmigrantes con costumbres diferentes, que se van a empezar a cruzar con la cultura argentina, empiezan a tener hijos que nacen en la Argentina, pero los padres son italianos, españoles o de otros lugares, empieza a hacer que se genere un incremento en las clases más populares, clase baja, pero que no eran escuchados. ¿Por qué? Porque esa oligarquía que gobernaba no escuchaba a las clases bajas. Tomaban las decisiones ellos sin, ¿sí? Que las clases bajas participaran. El cambio cuando se da en 1912. Sáenz Peña, que era presidente, que fallece después y sigue el vicepresidente, lo que hace es saca una ley. Y lo que dice esa ley es simple. El voto va a ser obligatorio para hombres argentinos o nacionalizados mayores de 18 y el voto va a ser secreto. Entonces fíjense que ese cambio de la ley Sáenz Peña va a modificar todo lo que yo agregué ahí en la primera columna. El fraude desaparece. La inmigración, los inmigrantes, los que viven en la Argentina, van a pasar a votar si se nacionalizaron. El gobierno de oligárquico, que está en manos de pocos, va a ir modificándose y va a entrar otra clase de gente a gobernar. Entonces, el cambio nosotros lo vamos principalmente en lo que va a ser la ley Sáenz Peña. Esto es hasta donde nosotros llegamos. Lo que vamos a ver ahora es, con la actividad que les voy a enviar, cómo la ley Sáenz Peña le abre la puerta a otro tipo de política que va a ser las presidencias radicales y la UCR. Así que bueno, yo ahora les voy a enviar la actividad. Ante cualquier duda, saben que me pueden mandar un mensaje y si quieren pueden copiar el cuadro en sus carpetas. Bueno, les mando un saludo y cuídense. Hasta luego.